Cuando hablamos acerca de los reyes de Israel, estamos hablando de las generaciones, cómo se va desarrollando la generación, tanto como aquel que teme del Señor y aquel que se aleja del Señor, luego vuelve al Señor, se aleja del Señor. Es muy importante que esté aquí, me alegra mucho que haya venido usted con su familia, porque usted se dará cuenta cómo nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Cuando hablamos acerca de los propósitos de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, indudablemente tenemos muchos ejemplos para qué tomar. Tenemos que tomar en serio realmente la responsabilidad que el Señor tiene sobre nosotros, y principalmente cuando uno está joven. Sabe que uno menosprecia a los jóvenes, dice es inmaduro, no hace nada. Pero cuando vemos la historia de todos los reyes, vemos que muchos de ellos empezaron a reinar de joven. El rey Josías empezó a reinar cuando tenía la edad de 8 años. Amén, hermanos. Pero el papá de él empezó a reinar cuando tenía 21 años. Pero Manasés empezó a reinar cuando tenía 12 años. Entonces nos damos cuenta que para el propósito del Señor no determina mucho la edad, sino determina el anhelo, el deseo, el amor hacia Dios. Eso es lo que lo determina. A veces podemos ser personas de muchos años en el Evangelio, pero simplemente no tenemos temor de Dios. Pero pueden haber jóvenes apasionados por el Señor. Amén. ¿Puede decir amén usted a eso? No miremos a nuestros hijos como aquellos que todavía no temen del Señor. Pero tenemos ejemplo para nosotros tomar. Si usted es tan amable, abre su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Vamos a hablar acerca del rey Josías. El nombre de Josías significa Jehová sana. Ese es el significado, uno de los significados que tiene su nombre. Dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de qué edad, hermanos? De 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 2, él hizo, escuche esto, lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Es interesante ver cómo la Escritura describe el comienzo, los inicios de Josías. Primeramente, interesante es la edad con la que él comienza a reinar. Hermano, a veces no sabemos cuándo Dios puede hacer un llamado a la vida de los jóvenes, no lo sabemos. Pero cuando Dios tiene marcado un propósito, eso no va a ser un impedimento. Y nosotros tenemos que entenderlo, aceptarlo y simplemente permanecer orando para que puedan ser fortalecidos. Eso es lo que podemos encontrar. Pablo daba palabras de ánimo a Timoteo cuando había momentos difíciles sobre su vida. No sabemos la edad que podía tener, pero es importante porque a veces nosotros pensamos que esperamos ver a la gente con cierta edad para que pueda tener madurez en los caminos del Señor. Y la Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos muestra que aquel que quiere, a ese Dios va a llamar y va a usar. Así podemos encontrar como hizo el Señor cuando llamó a David. Entonces vemos que a la edad de 8 años Josías se convierte en rey. ¿Se puede imaginar a usted a un niño gobernando toda una nación? Es muy difícil saber que un niño pueda tomar buenas decisiones. Pero ¿sabe algo? Ahí es donde vemos cómo Dios empieza a trabajar en la vida de las personas. Él no venía de tener un buen ejemplo. Para que tenga usted más o menos una idea, el padre de Josías se llamaba Amón, como le mencionaba antes. Él había vuelto a restablecer los altares que en un momento Manasés, que fue uno de los peores reyes que tuvo también el reino de Judá, había hecho, pero se había arrepentido y había rectificado. Pero vea esto, aquí podemos encontrar el impacto que nosotros podemos tener sobre nuestros hijos. Cuando no estamos definidos en las cosas de Dios, indudablemente causamos en nuestros hijos, en nuestra familia, una gran confusión. Diga conmigo confusión, por favor. Cuando usted como padre, que es el responsable de poder guiar, enseñar, instruir a sus hijos, no es firme en los caminos del Señor, sino que anda de un lado para otro, usted causa confusión. Y muchos de los reyes que podemos encontrar,
podemos ver de que los padres amaban al Señor, pero sus hijos se desviaban. Y a veces uno no lo logra entender, pero el responsable no es Dios, sino que aquel que no se encargó de realmente instruir bien a su hijo para prepararlo y continuar lo que el Señor había hecho en la vida de los padres. Entonces vemos que Josías a los 8 años, seguramente Dios, obrando en esa vida de ese niño, empezó a inquietarlo, porque buenos ejemplos no tenía. El mejor ejemplo que pueden, o el ejemplo más cercano y el más influyente que pueden tener nuestros hijos, ¿quién cree usted que es? Es los padres. Es lo que ven de nosotros, es lo que nos ven hacer y decir. Ese es lo que marca la vida de nuestros hijos. Por eso dice muchas veces, dime cómo son tus hijos y te diré cómo tú eres. ¿Usted no sabía ese dicho? Si usted quiere saber cómo es usted, así solo hay que ver a sus hijos. Pareciese broma, pero es una realidad. Porque todos estos reyes se preocupaban por agradar al Señor, pero descuidaron su familia. Y eso lo podemos ver desde el reinado de David. Lo podemos ver desde el primer rey que fue Saúl. Podemos ver cómo esto ha venido una cadena continua que provocó gran daño y un gran cambio, hermanos, en la vida de las personas, en la vida de ese reino, en la vida de una nación. Pero Dios es un Dios de oportunidades y por eso estamos aquí. No estamos aquí para decir lo malo que nosotros somos o hacemos, sino para ver qué cosas nosotros necesitamos rectificar. Y algo que podemos encontrar en Josías, ahí usted tiene en sus notas, le pido que lo pueda leer y pueda estar conmigo con su Biblia, sus notas en la pantalla. En el punto 1, hermano, que Josías tuvo un buen comienzo. Diga conmigo, un buen comienzo. Es lo mejor que uno puede hacer. David claramente dijo, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿verdad? Está diciendo que no anduvo en caminos de malos. Qué bueno, hermano, comenzar así. Si usted es creyente, si usted es un cristiano, si usted tiene temor de Dios, hermano, no hay opción para nuestros hijos. Nuestros hijos están llamados para andar por el buen camino. Nuestros hijos no tienen la oportunidad para que vayan a probar al mundo y andar haciendo cosas indebidas. No es una opción para ellos. Pocos amenes, gloria a Dios por los padres que creen eso. Eso no es una alternativa para los hijos. Usted y yo que venimos de allá, que no teníamos temor de Dios, que no conocíamos del Señor, eso sí, pero usted como padre, sus hijos no tienen opción. Debería de ser así. Pero claramente vemos que el comienzo de Josías fue algo que Dios estaba obrando en su vida. Dice así en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Viéndolo desde otro enfoque, dice la palabra, a los 8 años de su reinado, siendo aún, dice la palabra, un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. En Segunda de Reyes leemos claramente que dice que él había hecho lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en todos sus caminos, David su padre, para que usted lo pueda ver ahí. Y dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, o sea, no fue un niño, un muchacho, un hombre de doble ánimo, de dos caminos, no tenía doblez, andaba firme en los caminos del Señor. Yo no sé cómo son sus hijos, padre que está aquí, pero el único que sabe si su hijo anda en dos caminos es usted. Y el único llamado a rectificar a sus hijos es usted. Y el único que realmente puede ayudarle a su hijo que tenga temor de Dios es usted. Usted es el responsable. A usted Dios le va a pedir cuenta. Y vemos aquí, porque indudablemente Josías había visto un mal ejemplo, comenzó bien, comenzó a agradar al Señor. Y quiero decirle esto, antes de Josías ya había una determinación de parte de Dios para el reino de Judá. Pero Dios le dijo que él no iba a ver esa destrucción a Josías, porque lo buscó en oración y porque iba a hacer lo que le agradaba. Si usted lee el reinado de Amón, su padre, ya el Señor había determinado lo que iba a pasar con el reino de Judá. Es muy difícil esto entenderlo, porque a veces pensamos de que en la lectura es fácil y en la práctica es difícil. No. Si está aquí en la escritura, vamos a ver que lo que está aquí escrito es una realidad que puede llevarse a cabo en cada vida, en cada familia. Amén. Dice ahí en el mismo versículo, escuche esto, y lo que hizo fue
a los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 4, derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Lo que hizo Josías, escuche esto, y es bien importante porque lo que quiso hacer es limpiar todo lo que era abominación para el Señor. Él lo que quiso era, o si se había determinado, como dice la palabra, que no iba a andar ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, dijo, aquí lo que tengo que hacer es rendirme completamente a Dios. Y eso implica, y escuche esto, eso implica que hay que quitar cosas, hay que derribar cosas, hay que desmenuzar cosas, hay que hacer las pedazos, esas cosas. Usted y yo no podemos tener una cosa ahí todavía guardada, porque eso viene a ser abominación para el Señor. Y lo que hizo claramente, y la palabra lo narra de esta manera, dice que empezó a limpiar la ciudad. ¿Sabe qué es limpieza? Eso es santidad. Diga conmigo santidad, hermano, que no es una mala palabra, santidad. O sea, está diciendo que limpiarse, hermano, es sacar lo sucio. Y él lo que quería era sacar lo que sabía que estaba mal. Porque me imagino que todos los reyes tenían siempre ancianos que les daban consejos. Y más de alguno todavía mantenía el temor a Jehová, el Dios de su pueblo. Había muchos dioses. Así como pueden haber muchos hermanos aquí que quizás no tienen un Dios, una estatuilla, no tienen una estampita, pero tiene un Dios ahí guardado. Podemos tener el Dios del dinero, la vanidad, qué sé yo, tantas cosas que pueden estar dentro de nosotros. Amén, hermanos. Amén. Yo recuerdo bien que mire, uno a veces escucha y no lo puede creer, personas que cuando venían en camino hicieron promesa al Señor. Y una persona dio su testimonio que cuando venía en camino le prometió al Señor que iba a rendirse a Él. Pero la pregunta que le hizo otra persona era, hermano, pero ¿y usted por qué no se quita su lupe que siempre andaba colgada ahí? Es que yo le prometí a esta que si pasaba, ahí la va a andar siempre en el pecho. Y ya conocía de Cristo. ¿Se puede imaginar usted? O sea, le hizo una promesa a la lupe de que la iba a andar cargada ahí. Algunos ya me entienden, ¿verdad? O sea, a veces algunos hermanos ahí andan su estampita porque como hicieron una promesa. Hermano, eso es abominación e idolatría. Pero a veces queremos estar en los dos lados. Lo que hizo indudablemente Josías fue limpiar la ciudad. Tenía 12 años cuando él empezó a hacer esto. Como le decía y como estudiamos la semana pasada, muchas veces, como hizo el rey Josafat, escuche esto, pasaron varios reyes después de Josafat. Josafat entendió que no era fácil sacar la idolatría del corazón de la gente. A veces podemos hacer cosas porque nos dicen, pero en nuestro corazón todavía sigue estando dentro. Y eso no realmente es lo que importa, es hacer las cosas tanto por fuera como por dentro. Porque a veces hacemos las cosas por fuera. Y la iglesia es una especialista en aparentar cosas por fuera, pero nuestro corazón sigue estando sucio. Y lo que hizo Josías fue mandar a limpiar la ciudad y a derribar todos los altares de todos los baales, a todos aquellos que el pueblo se rendían porque estaban tomando el lugar del Señor. Amén, hermano. Por eso es lo que tenemos que hacer. No era fácil hacer lo bueno y buscar de Dios, porque todos los reyes siempre quieren buscar el apoyo del pueblo. Pero él entendía de que era mejor agradar al Señor. No tenía buenos ejemplos. Josías lo primero que hizo fue descontaminar a todo el pueblo, purificarlo. La palabra dice en Hebreos 12:14. Yo sé que usted no lo tiene, yo sé que usted no lo tiene en las notas, pero lo puede leer en la pantalla y buscar en su Biblia. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Si lo tienen ahí, dice: seguir la paz con todos. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Y qué dice? Y la santidad. ¿Por qué? Sin la cual nadie, escucha, nadie
verá al Señor. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor a usted por eso. Entonces, si nosotros estamos sucios, si nosotros estamos contaminados, si nosotros no nos definimos qué realmente somos o lo que creemos, hermano, simplemente no vamos a ver al Señor. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra. Claramente lo dice la palabra. Y esto estamos hablando de santidad. Y hermano, es no solo lo que podemos ver como vestimenta, porque la gente siempre lo relaciona con eso. Es lo que está dentro del corazón nuestro. Nosotros hacemos lo que somos, lo que hay dentro. Hablamos lo que hay dentro de nuestro corazón. Nos comportamos lo que queremos ser dentro de nuestro corazón. Eso es realmente lo que debemos de entender con respecto a la santidad. Dice Salmo 119, versículo 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué decía esto el salmista? Porque joven uno comete muchos errores. Jóvenes, uno no entiende que las cosas que hagas hoy vas a pagar el precio mañana o probablemente más tarde. Así es claro, dice la palabra. Dice: ¿con qué? ¿Cómo se va a limpiar un joven? Escuche esto: con guardar tu palabra. Hermano, nosotros tenemos hijos. La pregunta aquí como padre es: ¿cuánta palabra lee su hijo? ¿Cuánta palabra usted se sienta con su hijo para leer? ¿Cuánta palabra, si su hijo lee, sabe que no debe hacer lo incorrecto? No debe de mentir, no debe de usar drogas, no debe de andar haciendo picardías ni sinvergüenzadas. Es leyendo la palabra. Así se limpia la vida de una persona, la vida de un joven. No se va a arreglar solo con darle un buen consejo. Es la palabra de Dios. Pero claro, muchas veces como padres no lo entendemos. Está joven, déjalo, es normal. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nunca da pie para que se haga lo incorrecto. Y dice la palabra en el mismo Salmo 19:10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. 11: mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermano? Para no pecar contra ti. Versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 13: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. La palabra de Dios es la que nos descubre cómo estamos. Es lo que descubre a los jóvenes. Lo triste de todo esto es que nosotros como padres podemos ser los propulsores, los supporters de ellos para que hagan cosas indebidas, donde deberíamos ser nosotros los que deberíamos de empujarlo. ¿Sabe lo admirable de Josías? Que no tenía buen ejemplo de donde él venía. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí que tenemos hijos creemos que se puede levantar un Josías que, a pesar de que vea un mal ejemplo de los padres, puede decir que tiene temor de Dios? ¿Puede decir usted eso? Puede decirme: yo no soy un buen ejemplo para mi hijo, pero yo veo que tiene un deseo por buscar de Dios, por amar a Dios, por realmente agradar a Dios. Hermanos, y a veces uno los tiene que casi obligar, los tiene que poner chachas de policía y amarrarlos como un chuchito para que vengan a la iglesia. ¿Y usted cree que eso es suficiente? No, es sentarse en la casa y leer la palabra de Dios, como tal y lo decía el salmista. Es la palabra, hermanos. Es entenderla, es estudiarla, la que nos va a descubrir cómo estamos. Es la que nos va a decir cómo están nuestros hijos, cómo estamos nosotros. Ahora, nunca hay que minimizar a los jóvenes, porque si el Señor usó a Josías, hermano, puede usar a nuestros hijos también. Diga: el Señor puede usar a mi hijo, a mi hija. Mire, pocos con poca fe. Pocos con poca fe. Ese es mi anhelo. En 1 Timoteo 4:12 decía Pablo: escuche esto. Y yo le digo esto no para que vaya a regañar a su hijo, porque algunos ya están preparando el regaño. No, hermanos, es para orar por ellos, es para ayudarle. Papá, quiero ir a la iglesia. Ay, no, estoy cansado. Ay, no, ¿para qué vas a ir? No le ayudas, pero quiere de que se comporte bien y ande en los caminos del Señor. Y nosotros venimos a ser obstáculos muchas veces para ellos. 1 Timoteo 4:12 dice: no permitas, Pablo acá hablando a Timoteo, que nadie te subestime por ser jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Sin pena. Pues no levantan la mano, el pelo se le va a parar, pero ya sé dónde están. No te sientas mal
porque ahí es donde está la fuerza, en cada joven, en cada muchachito. No te sientas mal porque te subestiman, porque Dios te puede usar. Usó a Josías, que tenía 8 años, y a los 12 dice que mandó a limpiar toda una ciudad, mandó a quitar los altares, y esto que todavía no había encontrado la ley. Escuche esto, todavía él no tenía la ley, todavía no sabía lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Fue de su corazón, fue un deseo de él de querer agradar a Dios. Él todavía no tenía el conocimiento pleno que habían tenido sus ancestros, sus parientes del pasado. No lo tenía todavía, pero tenía algo que Dios había puesto en él, que era agradarlo. Pero aquí veamos aquí lo que decía 1 Timoteo 4:12. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices y en la forma que vives. Tiene que ser un ejemplo. Cómo somos y cómo vivimos los jóvenes y los adultos también. En tu amor, en tu fe y en tu pureza. 3 cosas: amor, fe y pureza. Versículo 13. Hasta que yo llegue, dedícate a qué, hermanos. Y entonces nosotros lo que hacemos, mire, y a veces pecamos, a veces como iglesia en general, nos incluimos porque no somos perfectos. ¿Saben lo que hacemos? Entretenemos a los jóvenes, ponemos cosas para que ellos se sientan atraídos a venir. Pero aquí eran las palabras de Pablo. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tiene, hermano? ¿Qué dice? Dedícate a qué. A leer la escritura. Pero nosotros, hermanos, lo que le damos es un teléfono, una tablet a nuestros hijos. ¿Cuántos padres le han regalado una Biblia a su hijo? Levanten la mano para reconocerlo, darle un regalo de fin de año por ser un buen padre, hermano. Una tablet, un teléfono, un juego de video, unos zapatos de 200 pesos, una buena ropa. Eso es lo que le compramos. Pero no le vamos a decir, te voy a regalar una Biblia de estudio para que la leas, para que la entiendas. ¿Verdad que no? Hermano, eso está en un sueño para nosotros, porque ni nosotros lo hacemos. Bendito sea el Señor. Mire, ya hay pocos amenes hoy, gloria a Dios. Me alegra mucho cuando hay pocos amenes, amén, hermano. Bendito sea el Señor. Dice la misma palabra. Dice 14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron manos. 15. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que también te oyen. Mire qué consejos los que le daba Pablo. Mire esas palabras. Era para un joven Timoteo, que vea cómo ande. La pregunta es, en general, ¿realmente nos preocupamos cómo realmente andamos? Nos preocupamos, hermanos, si realmente hay en nosotros un deseo de agradar al Señor y que vean que hemos progresado en nuestra vida espiritual, o nos da igual. Por eso Josías tuvo un buen comienzo. ¿Cuál comienzo? La edad que tuvo, apasionado por el Señor. Lo primero que hizo fue limpiar la ciudad, descontaminar la ciudad, porque sabía que sin eso no iba a tener la presencia del Señor, porque sus padres, tanto su padre como su abuelo, habían sufrido el hecho de no haber estado el apoyo de Jehová de los ejércitos sobre la nación. Amén. Pero también, hermano, podemos encontrar a través de lo que nos menciona la palabra del rey Josías que hay un proceso de restauración. Diga conmigo, restauración. Y esa palabra, hermano, la escuchamos tan frecuentemente dentro de la iglesia, y hay algunos dicen que son restauración y siguen haciendo las mismas picardías que cuando no eran cristianos. Ahí hay una restauración, hermano. Ahí no es restauración. Restauración realmente es quitar algo malo y hacerlo nuevo. Es transformar las cosas. No es hacer las cosas, quizás, hermano, para taparle el ojo al macho, como dicen, aparentar algo que no es. Eso no es restauración. Restauración realmente es quitar todo aquello que ha estado dañado, que no le agrada al Señor. Segunda de Crónicas 34:8. Y dice la palabra, mire, empezó a gobernar a los 8 años. Tuvo 18 años. 18 que estaba gobernando. Porque dice la palabra que Josías gobernó 31 años. No tenía 18 años, tenía 18 años de rey. Hay una gran diferencia que tuviera 18 a que ya fuera 18 años
gobernando. Y mire lo que dice la misma palabra. Y después de haber limpiado la tierra y la casa, o sea, después de haber quitado todos los altares, dice la misma palabra, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Después de tener 18 años de ser rey, dijo, vamos a reparar la casa del Señor. ¿Cuál casa? El templo que Salomón había hecho para el Señor, donde moraba el arca, que había sido destruido, descuidado, porque se habían preocupado por levantar altares a otros dioses, a otros baales, a otros que le rendían toda la reverencia y la adoración. Habían descuidado la casa del Señor. Y ahora viene él y dice, hombre, yo necesito o necesitamos tener comunión con Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano, cuando venimos a Cristo? Lo que hacemos es entrar en una nueva vida. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, son transformadas. Es una nueva construcción, es una restauración que el Señor está haciendo. Y él decía, no basta simplemente con quitar las cosas que no agradan al Señor. Y le voy a decir esto, hay gente que siente que no necesita a Dios porque no hace nada malo. ¿Ha escuchado usted eso? Yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie. Y es bueno, qué bueno que no hace nada malo. Pero no tiene lo más importante, que es tener una comunión, una relación con Dios. Y eso es lo que ahora quería Josías. Quería que hubiera un templo, una casa donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor pidió un lugar que le construyeran? Recuerde que en el tiempo de Moisés andaban en carpas, en tiendas. Y luego habló a David para que le hiciera un templo, porque él decía, ahí quiero morar en medio de ustedes. Que ahora ya eran una ciudad, allí van a estar. Pero ahora esa casa estaba destruida. Muchas veces, hermano, nosotros destruimos la morada del Señor. ¿Cuál es la morada del Espíritu Santo? Ayúdenme, por favor. ¿El qué es, hermano? Nuestro cuerpo. Algunos le hemos hecho un castillo, dicen por ahí, qué gran espacio. Ahí se pasea el Espíritu Santo. Algunos hermanos son bien así, que viven así, miren, en un apartamentito, así. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Descuidamos la presencia del Señor. El Señor quiere restaurar realmente una relación con nosotros. Y eso es lo que el rey Josías estaba haciendo. Después de venir de tanta práctica que era abominable al Señor, lo que quería ahora era restaurar una relación del pueblo con Dios. Y es importante que entendamos que hay que restaurar la casa del Señor. Hay que restaurar la relación que tenemos con Dios. Muchas veces el pecado destruye o corta la relación que tenemos con el Señor. Mira el principio, hermanos. Vamos a lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1. Adán y Eva tenían una relación directa con Dios. ¿Qué cortó esa relación? El pecado, la desobediencia cortó la relación con Dios. No podemos tener comunión con Dios mientras estemos haciendo cosas malas. Amén, hermanos. Mientras tengamos prácticas que no agradan al Señor, no tenemos comunión con Él. Buscamos de Él, es diferente a nuestra manera, como hacía el pueblo. Andaba su estatuita al Baal, hermano, y sabía que había un Dios que los había libertado de Egipto, pero se inclinaban por su estatuita. Porque no creas que eso viene de ahora, que nosotros vemos, eso viene desde el tiempo antiguo y la Biblia lo condena. Por eso pasó lo que pasó en todo el reino, porque el hombre le gusta siempre hacer su propio Dios y adorarlo a su manera. Pero bueno, sigue diciendo la escritura, versículo 9. Vinieron a estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de la mano de Manasés y Efraín y de todo el remanente de Israel y de toda Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Versículo 10. Y lo entregaron, dice, en mano de los que hacían la obra. ¿Quiénes eran? Eran mayordomos en la casa de Dios, los cuales daban lo que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para reparar y restaurar ¿el qué? El templo. Versículo 11.
Y daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido. ¿Quiénes, hermano? ¿Quiénes habían destruido el templo? Los reyes de Judá, aquellos que se habían inclinado por los Baales, habían descuidado la casa del Señor, el templo. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de esta porción bíblica. Primeramente podemos darnos cuenta que para la obra del Señor, indudablemente la intención de Josías era restaurar el templo. Pero no solo bastan las intenciones, sino que se necesitaban, ¿qué dice la palabra? Recursos. Aunque nosotros vivimos por fe, pero estamos en una tierra donde las cosas se mueven a través de los recursos. Aquí, hermano, nosotros podemos permanecer orando día y noche, pero va a venir el cobro de la renta y esos recursos tienen que salir ¿de dónde cree usted? Del mismo pueblo. ¿Quiénes restauraron el pueblo? El pueblo a través de sus contribuciones. Ahora, quiero que entienda algo, que a veces hemos abusado de la obra del Señor, y aquí quiero tocar este punto porque es lo que comúnmente se ve en la iglesia del Señor y principalmente para mal testimonio la iglesia hispana. En la misma palabra menciona, escuche esto, versículo 10, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová. Mire, hermano, es una gran responsabilidad estar al frente de la obra y usted tener que manejar rectamente y honestamente los recursos del Señor. Hay un abuso para la obra del Señor. Mire, a mí me da risa, en vez de ponerme a llorar, mejor a veces me río de las cosas que escucho. Cuando hay gente, predicadores, pastores, porque no hay que mencionarlos de otra manera, que son los que Dios ha puesto en esas obras, que a veces abusan de los recursos de la obra. Los recursos de la obra son para la obra. ¿Está escuchando esto? Los recursos de la obra son para la obra, no para cosas personales de los siervos que el Señor tiene. Porque hay gente que utiliza los recursos de la obra para suplir sus necesidades, ni siquiera las básicas, hermano. Hay gente que utiliza los recursos para comprarse casas donde puede vivir en un lugar más pequeño. Necesita un carro, se compra el carro más caro. Eso es abusar de la obra. Los recursos no son para beneficio personal, son para la obra. Necesitas un carro, Dios te lo va a proveer, pero no te compres el carro más caro. No abuses de la obra. Y todavía llegamos a la desfachatez que decimos que es para la obra del Señor. Claramente el Señor lo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4, que iban a venir con espíritu engañadores, que iban a ser, hermano, mercancía de la fe, iban a aprovecharse. Y usted tiene que entender esto. Los recursos de la obra son para la obra, no para un beneficio personal, porque eso fue lo que la palabra nos dice que hizo el Señor. Dice que todos los recursos que el pueblo daba para restaurar el templo, habían puesto mayordomos en la casa de Jehová. ¿Para qué? Para que pudieran restaurar el templo. Ese es el propósito. Qué bien, hermano, que muchas veces en la iglesia tenga que estar pidiendo una ofrenda porque no tiene para pagar la renta. Esa es una vergüenza. Eso no es de Dios. Porque en la iglesia es un lugar donde Dios va a traer recursos a través de la misma bendición de los hermanos, pero no para que estén pidiendo y pidiendo y pidiendo, o para que le estén vendiendo los milagros y las bendiciones, para que traiga, para que usted sea sano. Eso es ser un mercader de la obra. Ese es ser un sinvergüenza, un pícaro, un ladrón. Y los ladrones no tienen partida en el reino de Dios. Amén, hermano. Por eso uno tiene que ser honesto, ser fiel, honesto y fiel. Diga honesto y fiel. Porque un día usted va a estar en un lugar donde tendrá que tener este principio, donde dice un adagio bien mundano y muy real, que en el arca abierta hasta el justo peca. Mira el billete, dice: Señor, tú sabes mi necesidad, venga a tu reino y hágase mi voluntad. Y como nadie puede decir nada, porque si no, hermano, es un traidor, ¿va? No. Aprendamos las cosas de parte de Dios. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Por eso. Vemos también que hay que servir al Señor. Honestidad, fidelidad, hay que servir al Señor. Eso es primordial en la obra del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios 15:58.
porque hablamos de servir. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, ¿qué dice? Permanezcan fuertes y constantes. ¿Qué dice? Trabajen siempre para el Señor. ¿Cómo? Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Por eso muchas veces la gente no quiere hacer nada por la obra, hermano, y dice, no, ¿para qué lo voy a hacer? Mire, gente que pide para templos, hermanos, pasaron generaciones y todavía no tienen el templo. Ahí están rentando en escuelas, en locales, y hace 20 años pidiendo para un templo. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que Dios no ha sido fiel? No, lo que hemos abusado. Y por eso mucha gente se desanima por servir al Señor. Pero ¿cómo el pueblo se iba a desanimar, hermanos? Si todos los recursos, dice que había puesto mayordomos que lo administraran y estaban trabajando con alegría y con gozo. Mire, eso es lo más lindo, cuando usted puede hablar las cosas con libertad. Porque yo me imagino que Josías agradaba al Señor y estaban sentenciados, no crea. Porque si la cabeza es honesta, los demás tienen que ser honestos. Porque el que está abajo y es deshonesto, mire, también se va en la colada. Pero si el de arriba es pícaro, hermano, le va a tolerar las picardías a otro. Y así es, hermano, así es, y no van a cambiar las cosas. Hay una gran responsabilidad, créame que hay una gran responsabilidad. Pero eso es lo que podemos aprender de este rey Josías. ¿No cree que tenemos gran ejemplo para nosotros seguir? Versículo 12, y versículo 12 de Segunda de Crónicas. Aquí ya me estoy confundiendo. En 34:12 dice, y estos hombres, escuche esto, ¿qué es lo que pasaba? Procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat, Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat. ¿Para qué, hermano? Para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en los instrumentos de música. Y aquí entra otra cosa interesante e importante que no podemos dejar de lado. Mire, hermanos, si nosotros pudiéramos entender la importancia que tiene la alabanza. Mire, estaban en una construcción, pero ahí estaban los músicos, hermano, trabajando y tocando. Trabajando y tocando, porque a veces pensamos que lo llegaron a tocar. No. No llegaron solo a tocar, llegaron a trabajar y a cantar. Amén, hermano. Entonces a veces nos va a tocar hacer una y otra, no solo una. Pero era importante para el Señor la alabanza y la adoración en medio de la obra que se estaba levantando. ¿Se da cuenta, hermanos? La importancia de la alabanza. Tomemos muy en serio la alabanza, porque es el medio que Dios utiliza para poder preparar un ambiente donde Él va a hablar. Por eso era importante la adoración y eran importantes los que eran los sacerdotes. Ahora, ya en el punto 3, hermanos, antes de que se me vaya, dice la misma palabra ahí que vamos a estudiar. Josías tomó en serio la palabra de Dios. Diga conmigo, tomar en serio. Ahora viene la parte acá, no simplemente seamos oidores, sino hacedores de ella. ¿Por qué? Porque todo iba bien en el reino de Josías, pero habían cosas todavía que desagradaban a Dios. Eso es cuando nosotros pretendemos hacer lo bueno sin leer la Biblia. Hay cosas que las hacemos por ignorancia. Ahora viene lo que pasó y Dios siempre se va a encargar de mostrarnos la verdad. Segunda de Crónicas 34:14 dice la palabra. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo el escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán, el escriba, lo llevó al rey. Y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Primero, obediencia. ¿Se recuerda lo que dijo Josías? Puso a gobernadores y todo, los puso como mayordomos para la obra, obedientes, tal y como se les pidió. Así quiero que hagan porque es lo que quiero para la casa del Señor. Pero en todo eso nos damos cuenta que se encuentra en la ley. ¿Cuál ley? La ley que el Señor le había dado a Moisés. Y dice la palabra, además de esto, declaró el versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo el sacerdote Hilcías, me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Versículo 19. Y luego que el rey oyó la palabra de la ley, ¿qué dice, hermano? ¿Por qué cree usted que Josías rasgó sus vestiduras? Porque a pesar, escuche esto, diga conmigo, a pesar
A pesar de que estaba haciendo lo que era agradable delante de Dios, todavía habían cosas que no le agradaban a Dios. Recuerde que a los 12 años mandó a quitar todos los altares, todo lo que era para los Baales, mandó a limpiar el templo, a purificar todo lo que eran los pueblos. Y todavía mandó a restaurar lo que era el templo de Dios. Y todavía cuando el escriba empezó a leer el libro de la ley, se dio cuenta de que habían muchas cosas que no le agradaban a Dios, que estaban practicando. Y dice la palabra que rasgó las vestiduras. ¿Sabe qué significaba eso, hermano? Era realmente un lamento, porque sabía que venía una desgracia sobre el pueblo. Por eso los reyes, cuando leían la voluntad de Dios a través de la escritura, rasgaban sus vestiduras porque sabían que venía juicio de parte de Dios por lo que ellos estaban haciendo. Pero Dios le había dado una promesa a Josías que eso iba a pasar, pero no en su reinado. Mire qué bonito es el Señor, hermano. Y ojalá no pase sobre nosotros ni nuestros hijos, ni con nuestros nietos. Que pase con el tataranieto. Si es que alguno se desvió, pero que no pueda una generación cercana ver estas cosas. Y siguió diciendo la palabra, el versículo 20. Y mandó Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, versículo 21, andad, consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande, escuche esto, hermano, dice, grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Por cuanto nuestros padres, ¿qué dice? No guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y a veces nosotros, quiero meterme un poquito acerca de, a veces pensamos que lo que nosotros estamos pagando son las picardías o los pecados de nuestros padres. Eso no es así. Claramente la palabra dice que si nosotros nos arrepentimos, ahí es quitado todo pecado y toda maldición. Entonces a veces nosotros todavía estamos batallando, hermano, porque todavía a mí me gustaba echar unos traguitos porque mi papá era borracho, porque mi abuelo fue borracho y porque mi bisabuelo fue borracho. No, te gusta tomar porque eres un pícaro. Ya Dios te limpió, Dios te salvó y Dios te restauró. Denle un aplauso al Señor, hermano. No vengas a echarle clavo a tu abuelo porque tu abuelo tenía 2, 3 mujeres y ahora por eso es que eres un don Juan. No, te gusta, eres un carnal, necesitas buscar de Dios y leer la palabra del Señor. Amén, hermano, así de simple. No le estemos echando el clavo a nuestro padre, a nuestro abuelo, porque Dios nos hizo una nueva criatura. Y a veces así nos pasa. Ahora, la maldición sí se puede pasar de generación en generación si no tiene a Cristo. Esa generación va a continuar una generación perversa. Sin Cristo no hay nada roto, sigue la línea de pecado. Pero el Señor dice que cortó toda línea de pecado. Pero batallamos con nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa, indudablemente. Batallamos diariamente, pero sabemos la verdad. Amén, hermanos. Por eso la palabra revela la condición humana. Las consecuencias de nuestra vida indudablemente vienen a la desobediencia de la palabra de Dios. Lo que usted y yo hacemos es porque hemos sido desobedientes a su palabra. Y todos desobedecemos. Y la desobediencia viene con la justificación. Es que esto, es que no, hermanos. Josías se dio cuenta de que habían hecho cosas malas sus padres. Recuerden de que ellos no tenían a Jesús. Recuerden de que ellos estaban bajo la ley. Tengamos muy en cuenta esto, la ventaja y la bendición que ahora tenemos. Que el Señor ahora nos ha liberado de esas maldiciones, nos ha restaurado y nos ha dado vida eterna. Amén, hermanos. El día que aceptamos a Cristo. ¿Qué es lo que Dios vio de Josías? Su actitud ante la palabra. A veces, hermano, voy a meterme un poco con los jóvenes. ¿Qué actitud tienen sus hijos cuando están dentro de la iglesia? Dice un adagio, dice... El chor como consentidor, ¿qué dice? Pena mayor. A veces vemos que nuestros hijos son irreverentes. Y usted dice, está joven. Péguele un codazo, jálele la oreja, dele un apretón, un aruñón para que se despierte y dígale, lee la palabra, respeta la palabra, léela. Pero nosotros, hasta usted se pone a sobarle el pelo. No, hermanos.
Ya dejémonos de esas changuerías. Mire, serio se pusieron los papás. Yo no sé, se alegran los jóvenes y serio se ponen los papás. Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios que Dios no nos dio balas como pistola o cómo es, los ojos que tenían balas. Porque si no, a ver cuántos muertos hubieran. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. José, indudablemente Josías, tomó medidas. ¿Y qué medidas tomó? Escuche esto. Algo que hizo Nehemías luego de que restauró los muros de la ciudad. Llamó al sacerdote Esdras para que la escritura se leyera. Y ahí, hermanos, no andaban haciendo excepción de personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando el Señor mandó a darle un mensaje de salvación a la ciudad de Nínive, que mandó a Jonás, desde el más pequeño hasta el más grande los pusieron a ayunar. El Señor no tiene problema con eso, con la edad. Pero indudablemente Josías hizo algo que nosotros a veces pasamos de lado. Y es que mandó a leer la palabra delante de todo el pueblo. ¿Sabe qué dice? Hizo un pacto. Por eso quiero que vea esto. Segunda de Reyes 23-25 dice. ¿Cómo lo dice la escritura acerca de Josías? No hubo otro rey antes de él. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Oh, no lo tiene ahí en sus notas. Ahí lo puede apuntar. Hermano, no todos se lo vamos a dar. Agarre algo. Le abra la Biblia, por Dios santo. Amén, hermano. Ya me va a reclamar porque no estaba el pasaje ahí. No, hermano, muy poco espacio para tanta Biblia. Dice, no hubo otro rey antes de él. ¿Qué dice? Que se convirtiera a Jehová. ¿Qué dice, hermano? De todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Conforme, ¿qué dice, hermano? A toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Mire, hermano, ¿será que alguien puede decir eso de nosotros? Dice, hubo José, Juan, Pedro, César, que amó al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Y a pesar que tuvo 4 hijos, 50 nietos, 100 bisnietos, no hubo nadie como César. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Porque imagínense pero nosotros nos acordamos del pariente, el pícaro, hermano. Sí, mi abuelo. De eso sí, fama tiene en el pueblo. Por eso hay gente que hasta se sienta. Y usted es nieto de don Pedro, aquel que tenía 5 mujeres. Sí, de él. Una gran vergüenza, hermano. Hay gente que se siente feliz, que se recuerden del pariente que era un gran pícaro del pueblo. Eso es una vergüenza. Pero que digan que somos buenas personas, que somos temerosos de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Hermano, no quisiéramos nosotros que el día que no estemos aquí en la tierra alguien habla cosas buenas de nosotros. No que decir era guapo, era bonito, tenía pisto. No, hermano. Sino que diga que temor de Dios, que siervo de Dios. Que dijera eso a las personas, porque eso marca quizás como ejemplo a otros. Así le decía Pablo a Timoteo, que lo vieran como un ejemplo. Porque, hermano, le voy a recordar este pasaje, ya casi terminó con esto. Mateo 6:24 dice la palabra. Ninguno, pero si me ayuda a leerlo va a ser mejor. Esto se lo sabe de memoria, yo lo sé. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará el uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Estamos hablando con el dinero. Pero aparte del dinero, quite eso porque yo sé que eso es muy sensible para los creyentes. Pongámosle ahí, hermano, el mundo. Hermano, andar bailando con la bonita y la fea. ¿Qué le gusta andar usted? Viene a un culto donde se goza y después va un gran pachangón allá. Dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo, hermano. Y le retumba, hermano, el gran musicón. Usted viene del alcoholismo, pero lo que más sobra ahí son bebidas. Y le gusta sentir eso. Viene de no fumar y viene usted hasta... Abre la bocota para que se tragase el humo. Por Dios, hermanos. No puedes servir a 2 señores. No te puedes gozar con esas cosas. ¿Se da cuenta? Jesús lo dijo. ¿Qué hizo Josías? Buscó de Dios.
¿Qué hizo Josías? Eligió servir a Dios. ¿Qué hizo Josías? Amar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo también? Los que estaban debajo de él, comprometerlos a que realmente fueran fieles a Dios. Segunda de Crónicas 34, 27. Dice la palabra. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí. Rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído. ¿Qué dice la palabra? Dice Jehová. Uy, hermano, mire. ¿Qué es lo que dice? Hermano, venimos humillados delante de él, reconociendo nuestras faltas. Dice que Dios no va a despreciar al que se acerca a él humildemente. Vengamos con esa actitud de humildad. Pero viene la otra parte, el 34, 30, 31, segunda de Crónicas. Y si me ayuda, por favor, los hermanos aquí. Y estando el rey en pie en su sitio, mire cuánto deseamos, hermano. Si nosotros estamos en un país donde somos gobernados por hombres, que le pidamos al Señor que Dios ponga un hombre que haga esto por el amor de Dios. No que le esté dando a usted falsas esperanzas. Este me va a dar papeles, este me va a dar un beneficio. Déjese de la changuería, hermano. Si Dios va a tener cuidado de usted, si está aquí es porque Dios quiere que usted esté aquí. Déjese de esas cosas, por Dios. O sea, en serio, ya el pueblo de Dios tiene que madurar en eso. Pero mire lo que hizo este rey Josías. Primero se dio cuenta que estaban haciendo lo malo y dijo ahora, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová, ¿qué hizo? Pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras, ¿qué dice ahí? Del pacto que están escritos en la ley de Moisés. Mire, ¿cuál fue el pacto? Aquí nosotros hacemos pacto, hermano. Pacte para que Dios le dé más. Esos son los pactos que escucho hoy en la iglesia. A ver que le digan, hermano, levanten la mano quienes quieren hacer pacto con Dios de ser fieles a la escritura. ¿Usted no escucha eso? Ven acá, haz un pacto, 100 pesos para que Dios te dé 1000. Feliz la gente de Dios. Oh, mañana me da, como que ese es un casino cristiano. Como que le esté echando la maquinita celestial para que le dé más. Pero ¿cuántos pueden decir, Señor, yo hago un compromiso para realmente ser fiel a tu palabra, obediente a tu palabra? Hermano, es el pacto. Te hago pacto, Señor. Si tú traes a mi hijo acá, te voy a servir. Viene el hijo, se convierte al Señor y sigue de pícaro. No viene a la iglesia ni le quiere servir. Hermano, ¿qué pactos son esos? Pacto a la palabra de Dios. Mira el pacto que hizo Josías. Digo, quiero, Señor, hacer lo que dice la ley de Moisés. Es lo único que quiero, Señor. ¿Será que podemos hacer eso nosotros, hermano? Podemos decirle al Señor que nuestros hijos, aunque vean mal ejemplo en nosotros, porque no somos perfectos, realmente Dios pueda poner pasión por esos muchachos. Porque a veces somos mal ejemplo para ellos. Pero que Dios toque sus corazones. ¿Será que usted como padre puede orar por su hijo? Y también corregirlo cuando ve algo que no está bien, por amor. ¿Será que podemos hacer eso? ¿Será que si no tengo a Cristo puedo romper esa maldición que vengo arrastrando quizás de generaciones y con Cristo ahora soy una nueva criatura? Porque eso es lo que dice la palabra, hermanos. Es lo único que podemos hacer. ¿Los podemos obligar? Pequeños los jalamos. Grande, hermano, ni con un garrote que usted le dé lo va a hacer entender. Ya le toca orar. Amén. Bendito sea el Señor. Ahí donde está. Si usted está con su hijo, si está con su familia, voy a pedir que lo pueda tomar de su mano.